Hola, soy Julio Cruz García. Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un extracto de la historia contada por Esteban Parilla Vilches. En su web, Leyendas de la provincia de Jaén. Como me ha parecido interesante, la comparto con ustedes. Espero que les guste. Pietro Verginus y la leyenda de la piedra del letrero, primera parte. Tierras asoladas por el calor estival, donde en otros tiempos se libró la Ibérica Cruzada, se repobló con extranjeros durante el siglo XVIII y hoy día, es hogar de una especie animal en peligro de extinción. A falta de fábricas e infraestructuras suficientes para ser instaladas, la economía de la zona se basa mayoritariamente en la agricultura, y un poco en la caza y en la ganadería propia o trashumante. Debido quizás a la pobreza del suelo, un suelo constituido en gran parte de pizarra y tierra rojiza, donde abundan la jara, el lentisco, la retama, y entre las plantas que forman el monte bajo y, principalmente la encina entre su arbolado, hace que sea uno de los ecosistemas más estables dentro de la provincia de Jaén. Entre su fauna cabe destacar, al lince ibérico. En esta tierra tan despoblada durante tanto tiempo, nido del bandolerismo hasta la creación de las nuevas poblaciones, la incultura sufrida provocó que situaciones poco comunes como el encontrar monedas en los troncos huecos de alguna encina, producto tal vez de algún robo de la época de los bandoleros, descubrir algunas monedas, anillos o collares en alguna vasija al arar el campo, o hallar alguna cueva que contuviera estatuas de bronce, ídolos o exvotos de época ibérica, o incluso la aparición de imágenes religiosas en algún punto concreto de su geografía, llevar a dispararse la imaginación popular. Dentro de la cantidad de historias de descubrimientos de tesoros que la tradición oral dice hubo escondidos en las entrañas de la tierra en estos montes olvidados, alojados en cuevas ocultas y vigilados o custodiados por antiguos seres mitológicos que habitaron antaño estos parajes. Una leyenda conocida durante el último lustro del siglo XX, leída hace años en una novela y recordada por narrar una peligrosa aventura por parajes de la geografía jienense, con gentes de aquí y de allá, con asesinatos para mantener en secreto un antiguo misterio y, que en su momento sería tomada como una historia novelesca, hasta que en una entrevista al cronista oficial de la villa de Chiclana de Segura saliera a relucir la misma trama y aproximadamente, los mismos personajes y argumentos, lo que hizo que algunos investigadores se preguntasen hasta qué punto sería cierta, contactando estos con el autor de la novela que dio veracidad a la aún novelada historia. La historia cuenta cómo Salomón, rey de los hebreos, se rodeó de los grandes sabios de su época, a fin de que trabajaran a su servicio en las muchas disciplinas artísticas y culturales conocidas en aquellos años. Entre los muchos y variados descubrimientos o avances científicos que lograron, se encontraría el nombre de Yahvé. El soporte material donde se encontraba representado dicho nombre, según la tradición, sería un tablero brillante con patas, por lo que es conocido como Mesa de Salomón para los cristianos o Espejo de Sulimán para los árabes. El rey Salomón, sería informado por medio de sus sabios del gran poder y responsabilidad que acarreaba el disponer de tal información, motivo por el que encargó custodiarla en los sótanos, cuevas excavadas en la roca sobre la que estaba construido, de su palacio, el templo de Jerusalén o de Salomón. A partir de esa época, hubo un paréntesis de varios siglos donde no hay noticias al menos de importancia, en referencia a este objeto sagrado, hasta que con el saqueo realizado por los romanos al templo de Salomón, donde la gran mayoría de sus riquezas fueron transportadas hasta la capital del Imperio Romano, Roma. Volvería a hablarse de la reliquia. En el siglo IV, las invasiones del Imperio Romano por parte de los pueblos bárbaros del norte de Europa llegaron hasta la capital romana. Fue Alarico I, rey de los godos, quien saqueó la capital y se llevó los tesoros de la iglesia hasta Toulouse, Francia. Su sucesor, Alarico II, un siglo más tarde, trasladó los objetos robados en Roma hasta la península ibérica, concretamente hasta Toledo, donde se cree que pudo estar guardada la Mesa de Salomón, concretamente en la cueva de Hércules y custodiados por un obispo visigodo de nombre Rufinus. Con la invasión árabe de la península ibérica 711 después de nuestra era, es cuando vuelve a escena este objeto de culto y poder. Los árabes conocían su poder, pero los visigodos, conocedores también del secreto que la mesa encerraba, les entregaron una réplica y ocultaron la verdadera en algún lugar del obispado de Osaría, actual Andalucía. La iglesia volvería a tener noticias de ella por medio de un monje de la Orden del Temple sometido a tortura. Eran los años en que Felipe IV, el Hermoso, con la complacencia del Papa Clemente V,
tuvieron a bien suprimir la orden del temple, apresando a todos los hermanos y, no dándose por satisfechos, requisaron todos los bienes y posesiones de la orden. Monjes guerreros cuyos pecados fueron fundar un primer boceto de la banca actual, facilitando a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa durante las cruzadas, el dinero necesario en el lugar que les hiciese falta del camino, en dominio cristiano, sin necesidad de que el peregrino lo llevase encima, evitando grandes robos y, permitiendo recuperar su dinero en varias veces a pequeñas cantidades, luchar en las cruzadas a favor del cristianismo, manteniendo las vías de comunicación lo más seguras posibles para las peregrinaciones, conservando y ampliando el dominio cristiano del territorio cuando era posible, aún a costa de sus vidas, y, relacionarse con las religiones vecinas en Tierra Santa buscando pactos y alianzas para evitar derramamientos de sangre. Durante la confesión mediante tortura, el monje templario informaría a sus captores que el gran maestre del temple, Jacques de Molay, habría enviado, antes de la disolución y apresamiento de los miembros de la orden, a uno de sus más estrechos colaboradores, Pietro Vergindus, a la frontera de Al-Ándalus para que localizara la mesa de Salomón. Debería haber encontrado la mesa de Salomón o al menos, deducir su contenido y, al conocer el destino que tanto la Iglesia como Felipe IV habrían decidido para aquellos que antaño formaban parte de la orden templaria, decidió quedarse en esos parajes custodiándola o conservando el secreto. Al verse próximo a morir, grabaría el secreto en un soporte perdurable en el tiempo. Dicho soporte es conocido como la piedra del letrero o la piedra del reloj. Cuenta la leyenda, que para poder escribir, grabar o dibujar dichos signos, Vergindus y un grupo de monjes templarios, debieron atravesar medio mundo del conocido en la Edad Media, desde Francia hasta Etiopía y conseguir u obtener, por el medio que fuese, el Arca de la Alianza, una de las reliquias más codiciadas de la antigüedad y en paradero desconocido solo existía la pista de las Sagradas Escrituras, que decía estar en poder de la reina de Saba. Aunque ante la imposibilidad de obtener la codiciada reliquia, el grupo de cristianos, obtuvo se supone que por medio del robo, el contenido del Arca de la Alianza. Ante la imposibilidad de entregarlas al maestre Molay para que la orden del temple siguiera realizando su misión en Oriente Próximo, debido a la captura de este, el grupo de templarios debió separarse, quedando al menos 2 de ellos custodiando los Tabotat en Túnez. Fueron enterrados con uno de ellos en el cementerio cristiano de Túnez, lugar donde los encontró un equipo de arqueólogos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, y al menos otro, se cree que Pietro Vergindus, cruzó a Europa para comprobar la situación de la orden del temple y confirmar que la información que disponían, era correcta. Pietro Vergino, tras comprobar la persecución y exterminio al que habían sido sometidos sus antiguos compañeros de oración, decidiría ponerse al resguardo en un convento visigodo. Posteriormente, en el siglo XIX, apareció, aunque se desconoce si el original o una copia, otro códice escrito por Vergindus en la biblioteca del monasterio de El Escorial, Madrid, en 1368, otro obispo de la diócesis de Jaén ocultaría también este códice o la información que contuviese a la Santa Sede, aunque tanto la Iglesia como una sociedad secreta lámpara tapada, se hicieron con una copia de ese códice. En estos años, llegó hasta la Catedral de Jaén siendo obispo de la diócesis Nicolás de Viedma y Papa Gregorio XI, una de las reliquias más veneradas de la cristiandad, el Santo Rostro. Aún así, lo llamativo de la leyenda estaría en el grabado de la piedra, la visita de gran cantidad de personas, muchos de ellos pertenecientes a sociedades secretas como Lámpara Tapada y otros a sociedades más nombradas aunque no por ello más conocidas, como integrantes de algunas logias masónicas. Al regresar los caballeros, 2 años después de la anterior visita con las pruebas exigidas por Pietro Vergindus, se encontrarían con que este había muerto, y la información que les debió haber facilitado en el primer viaje, estaba esculpida en la misteriosa piedra. Mito, realidad, historia verdadera, leyenda, ficción. Cada cual puede sacar sus propias conclusiones y hacerse su propia idea, aunque la verdad, solo la saben sus protagonistas, y estos, hace muchos años que desaparecieron. Continuará.